Hola compañeros y profesora, nosotros somos el equipo M, integrado por Gabriela Montserrat Barón Lozano, Gabriela Martínez Palacios, Dulce Alvarado, Natalia Gómez y Laura Rojas. En esta ocasión vamos a estar presentando el tema las neurociencias y su relación con los procesos psicológicos de pensamiento y lenguaje para el módulo El campo aplicado a las neurociencias del comportamiento. Siguiente diapositiva, por favor. ¿Cuáles son las áreas cerebrales que se consideran simétricas y asimétricas anatómica y funcionalmente? Bueno, las áreas cerebrales que se consideran asimétricas son mencionadas en el texto portellano como el área de Wernicke, la prolongación de la cisura lateral hacia la zona posterior del hemisferio izquierdo, y también menciona algunas menos frecuentes como una prominencia del lóbulo frontal en el hemisferio derecho o una mayor densidad neuronal en el área de Broca del hemisferio izquierdo. Por su parte, las áreas cerebrales que se consideran simétricas son las áreas encargadas de la parte motora, auditiva, visual y somatosensorial. Toda esta información es proyectada en la corteza y son consideradas zonas específicas. Por ejemplo, tenemos el área visual primaria, ubicada en la superficie interna y en una pequeña porción externa del lóbulo occipital. Tenemos también lo que es el área auditiva, ubicada en la circunvolución temporal superior, y tenemos también lo que vendría a ser el área sensitiva primaria, ubicada en el lóbulo temporal. Siguiente, por favor. Ok, ¿a qué nos referimos cuando hablamos de asimetría cerebral y dominancia o especialización hemisférica? En primer lugar, tenemos a la asimetría cerebral, la cual se refiere a estas diferencias que existen entre ambos hemisferios, las cuales pueden ser de tipo o a nivel anatómicas, funcionales y neuroquímicas. Esto quiere decir que cada hemisferio va a desempeñarse de forma distinta entre sí y con esto a almacenar y a procesar la información de manera diferente, con la intención de lograr una función o un objetivo. Por su parte, la dominancia cerebral es el predominio de un hemisferio sobre otro en una función cognitiva. Siguiente, por favor. Con relación a la especialización hemisférica, tiene que ver con las interconexiones que existen o las conexiones que existen a nivel intrahemisférico o interhemisférico de cada una de las áreas cerebrales. Esto con relación a que cada área procesa y maneja de manera diferente los componentes y por lo tanto tiene una función específica. Sin embargo, al momento de relacionarse, cumplen con una función más completa. Un ejemplo de esto, en el hemisferio izquierdo tenemos al área de Broca, la cual está relacionada con la articulación del lenguaje, y al área de Wernicke, que está relacionada con la comprensión del lenguaje. Por su parte, en las áreas homólogas del hemisferio derecho tenemos al área dorsolateral frontal, la cual está implicada en la prosodia, y el lóbulo temporal derecho, el cual está relacionado con detectar melodías. Si bien vemos que cada una de estas áreas tiene una especialización en cuanto al proceso y manejo de componentes, todas están interconectadas para cumplir con una función completa, que en este ejemplo sería el lenguaje. Siguiente, por favor. ¿Cuáles son las funciones que están especializadas ambos hemisferios cerebrales?
Bien, primero vamos a encontrar el hemisferio izquierdo, que es el que se encarga de las funciones más racionales, ligadas a la capacidad de análisis, las lógicas, las operaciones. De esta manera encontramos que este se encarga de lo verbal o lingüístico, la relación con el lenguaje escrito y oral, el pensamiento proposicional, expresión de emociones positivas, razonamiento matemático y organización focal. Siguiente, por favor. Bien, en el caso del lado derecho lo vamos a ligar más a la intuición, al recuerdo de melodía, los rostros, las voces. De esta manera encontramos que este es espacial no verbal, tiene un procesamiento visoespacial, tiene procesos de atención y procesamiento posicional. Se le caracteriza de esta manera a comparación del izquierdo de ser más imaginativo y creativo y abstracto. Siguiente, por favor. ¿Cuáles son los trastornos del pensamiento? Primero debe decirse que se entiende el pensamiento como aquel proceso mental y capacidad que tiene el hombre para reflexionar, construir juicios, realizar abstracciones, analizar y sintetizar información. De ahí que los trastornos del pensamiento se agrupen en tres grupos: los trastornos del curso del pensamiento, los trastornos del contenido del pensamiento y los trastornos de la vivencia del pensamiento. Siguiente, por favor. Primero, los trastornos del curso del pensamiento definen la manera en la que la persona une ideas o asociaciones y la manera en que piensa en general. Los trastornos del curso del pensamiento suelen dividirse en dos bloques. El primero, los trastornos de la velocidad, y el segundo, trastornos de la forma propiamente dicha. Respecto a los trastornos de la velocidad, encontramos la taquipsiquia o pensamiento acelerado, que es el desarrollo del pensamiento más rápido de lo normal; fuga de ideas o pensamiento ideofugitivo, en el que el pensamiento parece saltar de un tema a otro de manera brusca; bradisiquia o pensamiento inhibido, en el que el desarrollo del pensamiento es escaso y retrasado, el discurso es lento y suele ser consecuencia del uso de algunas sustancias psiquiátricas. Por último, el bloqueo del pensamiento es la interrupción súbita del curso del pensamiento sin terminar una idea u oración. Después, en el bloque de los trastornos de la forma propiamente dicha, encontramos el pensamiento circunstancial, pensamiento distraído, pensamiento tangencial, pensamiento perseverante, disgregación, incoherencia y alogia. El pensamiento circunstancial hace alusión al pensamiento en el que a la persona le cuesta trabajo identificar lo esencial de aquello que no lo es. En el pensamiento distraído, el paciente se para en medio de una idea y responde a estímulos inmediatos. Por su parte, en el pensamiento tangencial es la incapacidad para asociar pensamientos dirigidos a un objetivo en específico. El pensamiento perseverante es la repetición de la misma idea ante diferentes preguntas o diferentes estímulos. La disgregación es la pérdida de la idea o principal o directriz en una conversación y es consecuencia de la ruptura de asociaciones normales. La incoherencia es la alteración de la construcción de frases que hacen incomprensible la información. Y la logia es un empobrecimiento del pensamiento y la cognición. Siguiente, por favor. Dos, los trastornos del contenido suelen definirse como aquello en lo que la persona verdaderamente piensa, ya sea ideas, creencias, preocupaciones. Tenemos varios trastornos del contenido, como son las ideas fijas, las preocupaciones, ideas sobrevaloradas, ideas obsesivas, ideas delirantes, ideas fóbicas y pensamiento mágico. Las preocupaciones son temas predominantes en el pensamiento del paciente. Por su parte, las ideas fijas son ideas que suelen ser falsas o corregibles, pero que están ahí de manera latente en el pensamiento del paciente. Las ideas sobrevaloradas ocupan un lugar central en el pensamiento del paciente porque tienen significado afectivo o significado propio diferente al que es en realidad.
Las ideas obsesivas son pensamientos recurrentes, imágenes o impulsos irracionales que el paciente reconoce como absurdos, pero que se imponen en su pensamiento. Las ideas fóbicas son aquellas en las que existe un temor angustioso y miedo excesivo y anormal provocado por una situación específica, alguna teoría o alguna idea que no es real. El pensamiento mágico es la creencia de que las palabras o las acciones pueden impedir o suscitar algún suceso o algún acontecimiento. Y las ideas delirantes es la creación de realidades que no existen, pero que el paciente cree que sí son reales. Siguiente, por favor. Por último, los trastornos de la experiencia del pensamiento o la vivencia del yo son aquellos en el que el mundo interno del paciente escapa de su control y pierde su propiedad, creyendo que el otro se apodera de su pensamiento. Dentro de estos trastornos encontramos la difusión o divulgación del pensamiento, inserción o imposición del pensamiento, robo del pensamiento y lectura del pensamiento. La difusión o divulgación del pensamiento es aquella en el que el paciente experimenta pensamientos que se difunden fuera de su mente y que el paciente cree que pueden ser captados por los demás. La inserción o imposición del pensamiento es la creencia de que los demás poseen sus pensamientos y que van a imponerle otros pensamientos que el paciente reconoce como extraños. Y el robo del pensamiento es la creencia del paciente de que los demás van a van a sustraer sus pensamientos de su cabeza y llega al punto de creer que no tienen, no piensa nada ni tiene algún contenido en su pensamiento. La lectura del pensamiento significa que el paciente cree que los demás conocen su pensamiento y que pueden adivinar lo que él cree, piensa, siente y lo que va a hacer. Siguiente, por favor. Trastornos del lenguaje. Así como mi compañera mencionó algunas alteraciones del pensamiento, también existen alteraciones del lenguaje, divididos por grupos, las cuales existe la ausencia del lenguaje, trastornos del ritmo, trastornos de la iteración, trastornos del significado y alteraciones de origen preferentemente neurológico. A continuación mencionaré los trastornos de cada grupo. En el primer grupo se compone solo de la ausencia del lenguaje o mutismo. Este trastorno consiste en una ausencia total del lenguaje verbal. Para llegar al origen de este se debe realizar un diagnóstico diferencial. Algunos casos pueden ocurrirse, por ejemplo, en pacientes con autismo, con sordera o niños con mutismo selectivo. En el grupo de trastornos del ritmo tenemos la blasfemia o bradifasia, aumento de latencia de respuesta, taquifemia o taquifasia, presión del habla, tartamudez o disfesia o espasmofemia y aprosodia. Como ejemplo está la taquifemia o taquifasia. Este trastorno se caracteriza por tener una aceleración al momento de hablar y se suele asociar con un hablar excesivo. En el grupo de los trastornos iterativos del lenguaje se encuentra la palalia, ecolalia, pergiberación y coprolalia. La palalia consiste en repetir varias veces una misma palabra. Esto ocurre involuntariamente y se realiza de manera seguida y de forma que esto sucede con pacientes con afasias, trastornos neurológicos o en pacientes con esquizofrenia. Dentro de los trastornos de significación del lenguaje está el neologismo, paralogismo, glosomania, glososalia, ensalada de palabras y o el descarrilamiento o asociación de ideas. La glososalia, en este caso, el paciente tiene su propio lenguaje que ha sido creado por él mismo. Le otorga un significado que solo él puede entender. En este caso se puede llegar a traducir si se llegara a conocer este lenguaje. En las alteraciones de origen preferentemente neurológico están las afasias, afasias motoras o de Broca, afasias sensoriales o de Wernicke, afasia mixta, que es motora y sensorial, afasia transcortical y afasia psicógenas.
Y también con trastornos de articulación que está la disartria, disfonias y dislalias. Como ejemplo, tenemos la afasia motora o de Broca. Esta se caracteriza por una incapacidad de emitir palabras. El paciente logra comprender, pero no logra hablar a tener indemne la musculatura del lenguaje. Siguiente, por favor. Bien, ¿cuáles son los posibles trastornos del pensamiento y o del lenguaje que presenta el personaje de la película del Joker? Bien, sin duda consideramos que hay varios trastornos que podemos ubicar a lo largo de esta película y vamos a empezar con los trastornos del curso del pensamiento. Primeramente encontramos un pensamiento acelerado o una taquixiquia. Esto lo ubicamos en las escenas donde se encuentra con Bruce Wayne o cuando está hablando de sí mismo. Llega a ver escenas donde él empieza a hablar más rápido de lo normal o denota una cierta exaltación en lo que está sucediendo. Lo que sigue, otro de los trastornos, son los del contenido. En estos ubicamos preocupaciones, ideas fijas, ideas obsesivas y ideas sobrevaloradas. Todas estas las ubicamos correspondientemente en que el Guasón o el Joker siempre está como intentando que su madre se alimente, siempre está con la idea de que tiene que ser feliz o que tiene que ser un buen comediante, en ideas donde empieza a perseguir a su vecina, o en ideas donde siente que él podría dar lo mejor de sí o que la gente está en contra de él. Como siguiente está el delirio. En el delirio encontramos un delirio sistematizado, que es cuando está explicando el por qué hace lo que hace, o se justifica y encuentra que lo que hace está correcto. De esta manera también encontramos, mejor dicho, delirio de referencia o de referencia, ya que él se siente atacado, siente que muchas de las cosas que se están haciendo son en contra de él o específicamente todo gira en torno a él. Igualmente encontramos el delirio de grandeza. Creo que este se ubica en la parte final de la película cuando todo el mundo lo ve como un héroe y él mismo se ve así como un héroe. Sabe que está matando porque siente que tiene el poder y la capacidad de hacerlo y la gente lo va a seguir. Y por último encontramos los trastornos del lenguaje, donde encontramos las afasias y creo que esto se ve más que nada en una parte de la película donde incluso se menciona que la risa que él se provoca espontáneamente fue debido a una lesión. Sin en cambio, nunca se hace mención de esta lesión, pero sí se hace ese trastorno del lenguaje, al igual que la tartamudez, ya que muchas veces por la misma risa que está produciendo, se produce una repetición de ciertas palabras que está mencionando constantemente para volver a recapitular lo que quiere decir. Y concluimos en eso, consideramos que igualmente puede que haya más trastornos a mencionar, pero consideramos que estos son uno de los más repetitivos o los más centrales en la película. Siguiente, por favor. Y estas son nuestras referencias y esto sería todo de nuestra parte. Muchas gracias.